A las 3:14 de la madrugada, el coronel Dmitry Volkov ya está despierto, no por una alarma, no por un turno de guardia. El coronel Dmitry Volkov, retirado, 58 años, antiguo comandante de la 20ª Brigada de Misiles de las Fuerzas Terrestres Rusas, actual jefe de seguridad del complejo industrial Titán Barrakot en Volgograd, no ha dormido una noche entera desde febrero de 2026, cuando el primer misil ucraniano FP-5 Flamingo impactó la planta de aviación de Sarat, 340 kilómetros al norte de sus instalaciones, y comprendió con la claridad que solo 31 años de servicio en artillería pueden generar que la planta Titán Barrakot iba a ser la siguiente, no que podría serlo, que iba a serlo. El complejo Titán fabrica cañones de obús de 152 milímetros y componentes especializados de sistemas de artillería para las fuerzas terrestres rusas. Es la mayor instalación de fabricación de artillería del Distrito Militar del Volga. Produce 47 conjuntos completos de cañón de obús al mes bajo los actuales calendarios de producción en tiempos de guerra. Se encuentra a 8 kilómetros al este del centro de la ciudad de Volgograd, en un recinto industrial de 340 hectáreas, delimitado por el río Volga al este y la autopista federal M6 al oeste. No es una instalación clasificada. Sus coordenadas aparecen en todas las plataformas comerciales de imágenes satelitales. Su producción ha sido publicada en medios estatales rusos. La inteligencia ucraniana de guerra con drones no necesita descubrir el complejo Titán Barrakot. Lo conoce desde que comenzó la guerra. Volkov lo sabe desde el ataque a la planta de Sarat en febrero. Lleva preparándose para esta noche específica desde entonces. La preparación que el coronel Volkov llevó a cabo entre febrero de 2026 y esta noche no contó con autorización del Ministerio de Defensa ruso, no contó con autorización del Comité Regional de Seguridad del Volga, no contó con autorización del director de la planta Titán, quien le dijo a Volkov en marzo que la defensa aérea de la planta era responsabilidad del Distrito Militar del Volga y no del presupuesto de seguridad de la instalación. Volkov presentó 3 solicitudes al Centro de Coordinación de Defensa Aérea del Distrito Militar del Volga entre febrero y mayo de 2026, pidiendo una batería dedicada de Pantsir S-1 para el perímetro de Titán Barrakot. Las 3 solicitudes fueron acusadas de recibo. Las 3 regresaron con las mismas 2 palabras: registrado, anotado. Después del tercer registrado y anotado en mayo, Volkov dejó de presentar solicitudes y empezó a gastar el presupuesto de seguridad de la planta. El presupuesto de seguridad de la planta es de 4.200.000 rublos por trimestre. Volkov gastó 3.100.000 rublos del presupuesto de seguridad de abril a junio en una sola compra: un sistema móvil de misiles superficie-aire Tor M2, dado de baja, despojado de su interrogador de identificación amigo-enemigo y de sus sistemas de enlace de datos, pero que aún llevaba 8 misiles 9 M331 en su configuración de lista para el combate, adquirido a través de un contacto de aprovisionamiento que Volkov había mantenido desde su época como oficial de suministros de la 20ª Brigada de Misiles. El contacto era un sargento mayor retirado que sabía a dónde iba el material dado de baja cuando salía del inventario oficial. El Tor M2 llegó al complejo Titán Barrakot el 17 de mayo, oculto dentro de un camión de plataforma que transportaba equipos de compresores industriales. Desde entonces, está aparcado dentro del almacén 7, el almacén más occidental del perímetro de la planta, el más cercano al corredor de aproximación de la autopista M6. Volkov lleva realizando lo que él llama ejercicios de mantenimiento con su personal de seguridad desde el 18 de mayo. No los llama por lo que son, los llama ejercicios de mantenimiento. 4 de sus 23 miembros del personal de seguridad han sido entrenados para operar el Tor M2 en su configuración despojada, no en la configuración militar completa. La configuración despojada. El interrogador de identificación amigo-enemigo, que impide al sistema disparar contra aeronaves propias, está desconectado. El enlace de datos que requiere autorización de la Coordinación de Defensa Aérea antes de disparar está desconectado. El Tor M2 en el almacén 7 disparará contra cualquier cosa que su radar de búsqueda 1RS-1 clasifique como un contacto entrante a baja altitud. Disparará sin pedir permiso a nadie, porque Volkov desconectó los sistemas que requieren ese permiso. También ha instalado un radar de aviación civil en el tejado del edificio de la dirección de la planta, un receptor de GPS de aviación Garmin Next 375 conectado a un altímetro de radar y a un ordenador portátil con software de monitoreo de tráfico aéreo de código abierto. No es un radar
radar militar. Es un receptor de GPS de aviación civil conectado a un software de monitoreo que Volkov descargó de un sitio web de inteligencia ucraniana de fuentes abiertas en marzo y que ha estado ejecutando de forma continua desde abril. No es material clasificado. Cuesta 340.000 rublos de un catálogo de suministros de aviación. Detecta aeronaves. Muestra su altitud, rumbo y velocidad en la pantalla del portátil de Volkov. No está diseñado para detectar misiles de crucero. Tiene un alcance de detección de aproximadamente 40 kilómetros contra objetivos en altitud. Contra objetivos que vuelen a 60 metros sobre el nivel del suelo, tiene un alcance de detección de aproximadamente 18 kilómetros. A las 3:14 de la madrugada, el portátil de Volkov muestra 6 contactos. Rumbo 271, velocidad 890 kilómetros por hora, altitud 60 metros, distancia 18 kilómetros, con un rumbo que apunta directamente hacia la nave de fabricación principal del complejo Titán Barrakot. 4 minutos y 40 segundos, 6 contactos, 8 misiles. La defensa aérea más no autorizada de Rusia. Volkov coge la radio del equipo del almacén 7 a las 3, 14 y 14 segundos. No una radio militar, una radio digital comercial Motorola DP4801E, la que usa el personal de seguridad de la planta para las comunicaciones rutinarias. Almacén 7, aquí Volkov, 6 contactos entrantes, rumbo 271, distancia 18 kilómetros, altitud 60 metros, velocidad 890. Activad el sistema. El equipo del almacén 7 lleva despierto desde medianoche por orden permanente de Volkov. Cada noche desde el 17 de mayo, Volkov ha exigido que el equipo del almacén 7 esté en el sistema desde medianoche hasta las 6 de la mañana, 23 noches de medianoche a las 6. El oficial de seguridad jefe, Petrov, 34 años, antiguo recluta, 6 años como seguridad de la planta tras el servicio, acusa recibo a las 3, 14 y 19 segundos. Volkov, almacén 7. Entendido. Activando. El radar de búsqueda 1RS1 del Tor M2 se activa a las 3, 14 y 31 segundos. 17 segundos después de la llamada de Volkov, el radar barre el rumbo 271. 6 contactos a 14,8 kilómetros. El 1RS1 clasifica los 6 como contactos aéreos hostiles a baja altitud, porque no hay interrogador de identificación amigo-enemigo que pregunte si son propios, porque no hay enlace de datos para consultar con la coordinación de defensa aérea. El sistema ve 6 contactos rápidos y bajos procedentes del oeste y el algoritmo de clasificación del sistema dice hostil. Petrov tiene en la pantalla de compromiso del sistema 6 contactos hostiles a las 3, 14 y 44 segundos. Coge la Motorola. Volkov. 6 contactos confirmados en el 1RS1, dentro del alcance de compromiso, listos para disparar. A la espera de su orden. Volkov está de pie en la puerta de acceso al tejado del edificio de la dirección de la planta a las 3, 14 y 51 segundos, mirando su portátil. 6 contactos, 13,1 kilómetros, 53 segundos hasta la nave de fabricación a la velocidad actual. Transmite a Petrov. Disparad 2 misiles a los contactos de cabeza. Ahora. Petrov dispara el primer 9M331 a las 3, 14 y 56 segundos. El segundo a las 3, 15 y 1 segundo. Ambos apuntando a los 2 contactos de cabeza. El misil FP-5 Flamingo es el arma de ataque de mayor alcance de Ucrania. 6 metros de longitud, motor turborreactor, cabeza de guerra penetrante de 1.150 kilogramos, alcance superior a 3.000 kilómetros, velocidad de 890 kilómetros por hora a altitud de seguimiento del terreno. El FP-5 no está diseñado para maniobrar en su fase terminal. Sigue su ruta precargada a velocidad y altitud constantes hasta alcanzar su punto de impacto programado a 890 km por hora. Un contacto recto, nivelado y sin maniobras es el objetivo ideal para un misil 9M331, excepto por el hecho de que el 9M331 fue diseñado para interceptar objetivos a altitudes superiores a 10 metros. El FP-5 vuela a 60 metros. El compromiso del 9M331 contra un objetivo a 60 metros de altitud está dentro del alcance de compromiso especificado del Tor M2. El primer 9M331 alcanza el primer contacto FP-5 a las 3, 15 y 9 segundos. La espoleta de proximidad detona a 4 metros del fuselaje del FP-5. Impacto. El primer Flamingo FP-5 se desintegra a 11,8 kilómetros al oeste del complejo Titán Barrakot. El segundo 9M331 alcanza el segundo contacto FP-5 a las 3, 15 y 14 segundos. Fallo.
La geometría del compromiso desde la posición del Tor M2 en el almacén 7 sitúa el punto de intercepción 11 metros por encima de la altitud real del segundo contacto, porque el radar 1RS-1 en su configuración despojada, sin la suite completa de control de fuego militar, tiene un error de discriminación de altitud de 11 metros contra objetivos por debajo de 80 metros. El segundo 9M331 detona 11 metros por encima del segundo FP5, fuera del radio de fragmentación letal por 3 metros. El segundo FP5 continúa. Quedan 5 misiles FP5. Siguen entrando. Petrov dispara otros 2 misiles 9M331 a las 3, 15 y 19 segundos, apuntando al tercer y cuarto contacto. El tercer contacto, impacto a las 3, 15 y 31 segundos. El cuarto contacto, fallo. El mismo error de discriminación de altitud. Quedan 4 misiles. Petrov dispara su quinto y sexto 9M331 a las 3, 15 y 39 segundos. Un impacto, un fallo. Quedan 3 misiles FP5. Petrov tiene 2 misiles 9M331 en su configuración de 8 misiles. El cargador automático del Tor M2 está vacío después de 6 disparos. Dispara el séptimo a las 3, 15 y 49 segundos, apuntando al quinto contacto. Impacto. Quedan 2 misiles FP5, dentro de 4 kilómetros. Dispara el octavo, el último, a las 3, 15 y 54 segundos. Fallo. Inventario de 9M331 en cero, un FP5 a 3,8 kilómetros. Los cañones automáticos del Tor M2, 2 cañones de 23 milímetros, no están presentes en la configuración despojada y dada de baja. El interrogador de identificación amigo-enemigo está desconectado. Los cañones automáticos fueron retirados antes de que el sistema saliera del inventario. Bulkov no tiene más misiles. Transmite a Petrov a las 3, 15 y 59 segundos. Cargador vacío. En espera, el primer FP5 superviviente impacta el almacén de componentes secundarios del complejo Titán-Barrakot a las 3, 16 y 4 segundos. La cabeza de guerra penetrante de 1.150 kilogramos atraviesa el tejado del almacén y detona en el interior. El almacén de componentes secundarios almacena conjuntos de cañón de 152 milímetros terminados en espera de envío. 34 cañones de obús completados. La detonación en el interior del almacén produce una explosión secundaria. Mientras el acero de los cañones absorbe la onda de choque, el tejado del almacén se derrumba. Los 34 conjuntos de cañón de obús completados quedan destruidos. El segundo FP5 superviviente impacta la pared oriental de la nave de fabricación principal a las 3, 16 y 11 segundos. La cabeza de guerra penetrante perfora el acero estructural de la nave de fabricación y detona en el interior de la bahía de la prensa de forja. La prensa de forja de 2.400 toneladas que da forma a los cilindros de cañón de 152 milímetros en bruto es el equipo específico cuya destrucción paraliza la producción. La prensa no es destruida directamente por la detonación de la cabeza de guerra. Es destruida por el colapso estructural de la sección del tejado de la bahía de la prensa que la detonación de la cabeza de guerra desencadena. La sección del tejado, 180 toneladas de construcción de acero industrial, cae sobre la prensa a las 3, 16 y 14 segundos. La prensa queda destruida. La producción en la nave de fabricación principal del complejo Titán-Barrakot se detiene a las 3, 16 y 14 segundos. 4 flamingos FP5 alcanzaron el objetivo. 2 fueron destruidos por el Tor M2 no autorizado de Bulkov. 1 impactó el almacén secundario. 1 impactó la prensa de forja de la nave de fabricación. Bulkov registra los impactos desde el tejado del edificio de la dirección a las 3, 16 y 14 segundos. Puede ver el incendio del almacén desde donde está de pie. Puede oír el derrumbe de la nave de fabricación. Escribe una línea en su registro de seguridad a las 3, 16 y 44 segundos. 6 entrantes, 2 destruidos por el sistema, 4 impactaron. Bahía de la prensa principal, destruida. Almacén secundario, destruido. Coge la Motorola a las 3 y 17 de la madrugada. Petrov, buen trabajo. Petrov responde en 5 palabras. Necesitábamos 4 misiles más. A las 8 y 44 de la mañana, el director de la planta lee el registro de seguridad nocturno en su despacho. Lee la entrada de Bulkov correspondiente a las 3:14 y las 3:16. La lee una segunda vez. Llama a Bulkov al despacho a las 8 y 51. Bulkov, el registro de seguridad dice que anoche disparasteis un Tor M2 contra misiles ucranianos desde el almacén 7.
Sí, ¿de dónde vino un Tor M2? Del presupuesto de seguridad de abril a junio. El director de la planta lee la línea del registro de seguridad sobre el presupuesto de seguridad durante 4 segundos. Mira a Volkov. ¿Gastasteis el presupuesto de seguridad en un Tor M2? Sí, lo disparasteis sin autorización del Centro de Coordinación de Defensa Aérea del Distrito Militar del Volga. Sí, destruisteis 2 de los 6 misiles entrantes. Sí, el director de la planta mira por la ventana. La nave de fabricación es visible desde su despacho. La pared oriental por donde entró el FP-5, el tejado derrumbado de la bahía de la prensa. El incendio del almacén secundario que los equipos de emergencia contuvieron a las 5:14 de la mañana. Mira a Volkov durante 8 segundos. ¿Cuántas solicitudes presentasteis al Distrito Militar del Volga? 3. Registrado y anotado. El director de la planta coge el teléfono para llamar al Centro de Coordinación de Defensa Aérea del Distrito Militar del Volga a las 8:54 de la mañana. La llamada dura 4 minutos y 11 segundos. Volkov no oye la conversación. Está de pie en el pasillo. A las 8:58, el director de la planta abre la puerta del despacho. Volkov, el distrito quiere saber de dónde sacaste el sistema. Volkov responde en una frase. Registraron y anotaron mis solicitudes. El director de la planta cierra la puerta. Volkov escribe la entrada final en su registro de seguridad a las 9:14 de la mañana. 8 misiles 9 M331, 4 impactos, 2 contactos FP-5 destruidos, 2 contactos FP-5 no interceptados por los sistemas de defensa aérea autorizados del distrito. Bahía de la prensa principal destruida, almacén secundario destruido. Añade 3 líneas que no están en el formato estándar del registro de seguridad. El distrito disponía de activos de defensa aérea autorizados cubriendo la zona industrial de Volgrad. Esos activos no estaban posicionados para interceptar contactos que se aproximaban por el rumbo 271 a 60 metros de altitud a las 3:14 de la madrugada. Presenté 3 solicitudes. Volvieron registradas y anotadas. Tenía 8 misiles. Necesitaba 12. Hay algo en esa última línea que resulta difícil de sacudir. Un hombre que hizo todo lo que estaba en su mano, que durmió mal durante meses, que gastó el dinero que tenía, que entrenó a 4 personas en secreto durante 23 noches seguidas y que al final se quedó a 4 misiles de poder decir que lo había detenido todo. No de que el sistema le fallara, él construyó el sistema. De que el sistema era demasiado pequeño para el problema que nadie más quiso reconocer. Uno se pregunta qué habría hecho en su lugar. Si hubiera presentado esas 3 solicitudes, recibido 3 veces registrado y anotado, y decidido que la burocracia tenía razón y él estaba equivocado. O si habría hecho exactamente lo mismo que Volkov, sabiendo que podría costarle el puesto, la pensión, quizás algo más. Sabiendo que 2/3 de los misiles que tenías eran mejor que ninguno. Sabiendo que 4 impactos no eran suficientes, pero que 0 habrían sido peores. A veces la pregunta más incómoda no es si alguien actuó bien o mal, es si el sistema que le obligó a actuar así merece algún tipo de defensa.